Sí, vamos a conversar con Pablo Lacoste, analista internacional. A esta hora de la mañana, Pablo, estamos siguiendo muy atentamente lo que pasa en Ucrania. Los reportes internacionales dicen que ya sería inminente la entrada de los rusos a Kiev. Están en el norte, están accediendo ya a la capital. ¿Cómo estás observando tú lo que está ocurriendo? Hay, y ahí lo estaba diciendo Belén, una sensación bastante generalizada de los servicios secretos, de algunos expertos que creen que aquí el objetivo, por lo menos inmediato, final de Vladimir Putin es llegar al Palacio Presidencial, tomarse el poder y poner ojalá a alguien afín a él en Ucrania. Sí, efectivamente el objetivo de Putin es derrocar al gobierno democrático de Ucrania y poner en su lugar un gobierno títere. Recordemos que todo esto comenzó en el estallido del año 2013, cuando el pueblo de Ucrania salió a las calles en contra del presidente prorruso que había en ese momento. El presidente ordenó reprimir, el aparato represivo del Estado mató a más de 100 civiles, murió ese gobierno y el presidente tuvo que escaparse y se fugó a Rusia. Ahí el pueblo elige a un nuevo gobierno democrático y ese nuevo gobierno democrático es lo que vuelve loco a Putin, que no puede aceptar que Ucrania se rebele contra la tutela de Rusia y pida la anexión a la OTAN y a la Unión Europea. Y eso es lo que quiere ahora revertir Putin. O sea, quiere, digamos, derrocar a ese gobierno e imponer a su marioneta. O sea, quiere convertir... Hola Pablo, te saluda acá Belén Arellano, gracias por estar con nosotros. Tú dices que finalmente quiere Putin poner, obviamente, a alguien afín y convertir en su marioneta a ese presidente para que pueda tener de alguna manera acceso a Ucrania de manera más directa, ¿o no? Claro, el problema es que ahora se ha profundizado el odio del pueblo ucraniano contra Rusia, con toda esta violencia, este abuso de poder, esta angustia. Digamos, el pueblo ucraniano cada vez detesta más a los rusos, entonces va a ser muy difícil tener un presidente por consenso, lo va a tener que imponer por la fuerza y sostenerlo con las armas y las bayonetas. Y se va a crear una situación de mucha tensión entre un gobierno odiado y un pueblo que va a estar aprovechando cualquier oportunidad para rebelarse. Pablo, desde tu punto de vista, porque hay toda una discusión, ¿cuál sería el objetivo final del presidente Putin? Aquí estábamos diciendo el final inmediato es que caiga el gobierno ucraniano, pero después de eso, ¿cuál es la idea? En el fondo, tener este gobierno, como dices tú, marioneta o títere, ¿para qué? ¿Para generar permanentemente una influencia en la zona, para evitar el avance de la OTAN o para ir, como dicen algunos, reconquistando o recuperando lo que a ojos de Vladimir Putin es ruso? O sea, él también, para ponernos un poco en su lógica y en su perspectiva, no sé si él lo ve como un ataque, sino más bien como una recuperación. Claro, Putin es víctima del síndrome de la nostalgia imperial. Esto le pasa a muchos otros imperios, digamos. Lo que estamos en los estudios de las relaciones internacionales, tomamos como laboratorio la historia para ver cómo funcionan los actores. Y la historia nos muestra que cuando los imperios se disuelven porque las colonias se independizan, dentro de la metrópoli surge un gran problema emocional de sensación de decadencia, de pérdida, de nostalgia. Esto le pasó a España durante el siglo XIX. Lo sufrió, esto lo hemos leído, está muy estudiado. Y luego esos imperios en decadencia adoptan actitudes agresivas para tratar de reconstruir parte de su imperio. Por eso España vino acá y bombardeó Valparaíso en la década de 1860, bombardeó el puerto del Callao en Perú. Lo mismo le pasó a los franceses después de la derrota de Napoleón, también sufrieron ese síndrome y se lanzaron, ocuparon México y tuvieron México invadido por su ejército en los años 60. Se lanzaron a conquistar la mitad de África, hicieron una guerra en China, la guerra del opio, para obligar a los chinos a comprarles el opio, o sea, se convirtió en un estado narcotraficante, Francia junto con su aliado Inglaterra. O sea,
es muy complicado para las metrópolis aceptar que su imperio decayó, y eso los lleva a crear estas pulsiones brutales de violencia, y que ahora es la que está mostrando el gobierno ruso. Pablo, sabemos que Putin obviamente se ha mostrado afín a los rebeldes ucranianos prorrusos ahí en la región del Donbass, pero ¿qué crees tú que es una muestra o qué acción significa esto? Que te cuento ahora, que el canciller ruso se juntó en una reunión con los representantes de estas repúblicas autoproclamadas. ¿Qué significa esto pensando en que busca tener más adeptos dentro de Ucrania, tener más acceso directo? Mire, dentro de Ucrania, estas provincias del extremo oriental son como en Chile los que viven en Punta Arenas, por ejemplo, donde tienen mucho contacto con Argentina, toman mate, se visten como los gauchos argentinos, y hay mucho vínculo con Argentina. Entonces es como si Argentina hubiera promovido la secesión de Punta Arenas y reconociera a Punta Arenas como una república independiente para tratar de tomarlo como excusa para invadir Chile. O sea, esto es parte también del plan orquestado por este señor Putin, todo en el marco de esta tendencia expansiva que él tiene, buscando cualquier tipo de excusa para justificar sus maniobras. Lo que ocurre en la realidad es que Ucrania es un país independiente, hizo su independencia, pero tiene al lado a un vecino mucho más poderoso desde el punto de vista militar, y no acepta esa independencia. Entonces, 30 años después de aquella independencia, Putin trata de recuperar su colonia ucraniana. ¿Hay forma, Pablo, de frenar a Putin? ¿Qué puede frenar a Putin? Es muy difícil porque, mire, la ONU se creó justamente para evitar esto, para evitar que unos países invadan a otros. Y lo puede cumplir cuando los países son débiles, ¿no? Entonces la ONU puede intervenir en situaciones de países en guerra entre países de África, países chiquititos como lo que ocurrió, ¿se acuerda?, en Kosovo. Pero cuando son grandes potencias, la ONU no puede hacer nada. Y tenemos antecedentes con Estados Unidos. Cuando Estados Unidos invadió Irak, violando las normativas y advertencias de la ONU ¿qué hizo? Nada. Claro. Nada, porque esta es la gran debilidad que tiene la ONU. Cuando son las superpotencias militares, es absolutamente impotente, es incapaz de dar ninguna respuesta, más allá de alguna declaración, digamos, que no tiene ningún efecto real. Pablo, ¿y algún tipo quizás ahí ya no de frenarlo, sabemos que es complicado, pero de disuadir a Putin? Porque, por ejemplo, ahora tenemos declaraciones del presidente chino, que se había mantenido al margen, pero que dicen, según la prensa estatal de China, que habría llamado directamente al presidente Putin y le pidió una negociación con Ucrania. O sea, podríamos quizás disuadir, están buscando disuadirlo. ¿Sería eso quizás más viable en la conducta de Putin? Claro, el problema es que Putin, digamos, desde el punto de vista económico, es un país bananero que produce y exporta solamente materias primas. Pero desde el punto de vista militar es una superpotencia nuclear. Entonces no hay, salvo Estados Unidos y la OTAN, no hay nadie que tenga mayor poder militar que Rusia. Y ni Estados Unidos ni la OTAN están dispuestos a intervenir en este conflicto por la vía militar. Ahora, me llama la atención que justo, Pablo, perdón, sí, que, tomando el tema de China, me llama la atención que justo hable ahora el presidente chino, después de que habló el ministro de Asuntos Exteriores ruso, diciendo que Rusia está dispuesto a negociar siempre y cuando Ucrania deponga las armas. En el fondo aquí puede haber un libreto bastante común, digamos, entre Rusia y China, que sabemos son aliados. Ayer China evitó condenar este ataque, más bien como que tendió a culpar a Estados Unidos. Entonces, me llama la atención que justo converjan en esta jornada dos textos de aliados que hablan de negociar, pero siempre y cuando Ucrania deponga las armas, nuevamente cargándole la responsabilidad a Ucrania. Claro, bueno, China se mueve con cautela. Hasta ahora nunca ha sacado soldados chinos fuera de sus fronteras. Siente que necesita recuperar una isla que es parte de su territorio, que es Taiwán, y Estados Unidos es un firme defensor de Taiwán. Entonces ahí tiene una tensión con Estados Unidos,
y eso es lógico, hace que entonces China trate de obstaculizar la tarea de Estados Unidos de expandir la OTAN hacia las fronteras con Rusia. Entonces trata con esto de aumentarle el costo a Estados Unidos. Pero de todas maneras, China va a seguir comprándole energía a Rusia, y eso le garantiza a los rusos tener los ingresos suficientes para que su economía siga funcionando. Ustedes me pueden decir, bueno, pero al comprarle energía, China le está garantizando su apoyo a Rusia, pero yo a eso les puedo responder que cuando Estados Unidos invadió Afganistán e invadió Irak, en los últimos 20 años los tuvo invadidas, China siguió comercializando con Estados Unidos. O sea, China no se mete en conflictos fuera de sus fronteras y mantiene relaciones comerciales sin evaluar la ética de sus socios. Simplemente hace comercio, no interviene directamente. Pablo, y sabemos que el gran problema, lo que está desajustando la capacidad de reacción contra Rusia es Alemania. Alemania se opuso a dejar a Rusia fuera del sistema financiero internacional SWIFT. Y esa es, sí, yo creo que el principal punto de desajuste que hay del mundo contra este abuso de poder por parte de Rusia. Oye, expliquemos un poquitito de Alemania. Pablo, expliquemos un poquitito, mira, quedémonos en este tema de SWIFT, porque mucha gente dirá que es eso, en el fondo. Este es como el sistema de mensajería de pago, la plataforma con la que se hacen la mayoría de los pagos en Europa, ¿no? La Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales, exactamente. Claro, entonces está la amenaza de sacar a Rusia de ese sistema. Pero ojo, porque ahí Estados Unidos lo que dice, y todo esto es tan geoestratégico y geopolítico, lo que teme Estados Unidos es que al sacar a los rusos de aquí rápidamente, entonces comiencen a operar con el sistema que opera China, que es la principal competencia también de SWIFT y de Estados Unidos. Entonces, aquí cada paso tiene no solo una repercusión económica, como lo que estamos hablando, sino que también geopolítica, geoestratégica, incluso hasta cultural. Claro, efectivamente, pero Alemania, que es el que se opuso vigorosamente a castigar con esto a Rusia, no lo hace especulando con el sistema chino, sino que lo hace por su propio interés, y por el gas, por la enorme dependencia que Alemania tiene de la energía rusa. Claro. Entonces, digamos, los alemanes toman palco en esto y se oponen a una medida que podría perjudicar a Rusia, al menos por ahora, hasta que se monte el otro sistema, pero lo hace por su propio interés. O sea, acá hay una actitud un poquito que está cayendo mal en el resto de Europa, ¿no? Pablo, y ahí entonces sacar a Rusia de este SWIFT, de esta Sociedad Mundial de Interbancarias Financieras de Telecomunicaciones, ¿sería entonces una muestra de estas sanciones más extremas, más duras que han hablado la comunidad internacional? Por ejemplo, Alemania, Reino Unido, Francia, la Unión Europea. ¿Estaríamos viendo ya una muestra de estos castigos, sanciones más extremas contra Rusia? Claro, el problema es que no encuentran otro camino tampoco, porque Rusia es un país muy grande, es el país más grande del mundo, ¿no? Son algo así de 12 millones de kilómetros cuadrados. Y tiene, digamos, producción de alimentos, producción de energía, o sea, es un país bastante autosuficiente. Entonces es muy difícil sancionarlo o algo que realmente le complique, y una de las pocas cosas era este sistema SWIFT, ¿no? Ahora, de todas maneras, mirando en el mediano plazo, esto es muy humillante para Rusia. O sea, creo que Putin se ha precipitado, porque lo que va a ganar es muy poco y lo que va a perder es muchísimo en cuanto a prestigio. Hoy por hoy, el papel de los países en el concierto internacional no se mide tanto por su dominio territorial ni por sus hard power, sino por su soft power. El soft power cada vez más importante y tiene que ver con el prestigio, tiene que ver con la capacidad de atraer, de seducir. Europa vive de su soft power, Estados Unidos también. ¿Y cuál es? Y es la industria de Hollywood, son las universidades norteamericanas y europeas, es el turismo.
Francia, España e Italia reciben 100 millones de turistas al año. Si cada uno deja $1.000, son 100.000 millones de dólares que le entran a esos 3 países. Y eso hace que los países sean más fuertes, tengan economías más diversificadas, con más desarrollo de sus pymes, con más posibilidades de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Todo eso es por el prestigio, el soft power que Francia desarrolla con el mundo de sus vinos, de su gastronomía, lo mismo Italia. Todo eso es lo que hoy Rusia está destruyendo, dándose un tiro en los pies, porque Rusia pasa a ser visto como, digamos, el demonio del mundo, ¿no? Una especie de un fascismo que está avanzando por la violencia, que legitima el uso de la violencia como herramienta de lucha por el poder y del posicionamiento internacional. Así que esto creo que es muy lamentable, ¿no? Esto lo van a sufrir ahora los ucranianos, pero a la larga el pueblo ruso, que esto es un papelón, es un retorno a la noche más oscura del fascismo, ¿no? Sí, ahora yo me pregunto 2 cosas. Primero, si a Putin le importa. Hay un perfil aquí de un gobernante que es muy atípico respecto de otros gobernantes. No sé si lo podríamos comparar con otros gobernantes de Europa. Tiene un perfil muy distinto. Y lo otro, me pregunto en esta teoría tuya, que me gustó mucho cómo lo acuñas, de esto del soft power. Me pregunto si a lo mejor lo que terminó pasando en los ojos rusos y en los ojos de Vladimir Putin es que ese soft power que tú dices que se ejerce en Europa, siendo, no sé, un continente cosmopolita, con todo lo que tú ya has mencionado, no termina siendo demasiado atractivo para Ucrania, que finalmente decide entrar a la OTAN. No lo ha podido hacer porque no cumple los requisitos, pero ya lo decidió. Y esto en la lectura de Putin termina siendo una provocación y una afrenta para su seguridad, porque en el fondo ahí quedarían en el mundo divididos por una línea las fuerzas de Occidente, incluida Ucrania, con Rusia y bueno, Bielorrusia, que está arriba dentro del eje también de apoyo a Rusia. Pero puede ser que eso mismo haya hecho que el argumento que da Putin sea real, que él se sienta amenazado porque es más atractivo para Ucrania el quedarse del lado occidental que el quedarse del lado ruso, que para Putin además debería ser lo natural. O sea, para Putin Ucrania es parte de Rusia. Claro, por eso, ese es el tema del soft power. Por el soft power, en el año 2013 se produjo el estallido social en Ucrania que echó al gobierno prorruso y democráticamente eligió a un nuevo gobierno pro-Europa, por el soft power de Europa. Eso es lo que Putin no entiende. Entonces, así es como hoy se construye el poder internacional, con el prestigio. Lo que ha hecho Putin se puede asimilar a un caso de violencia de género. La mujer abandona al macho y el macho, en lugar de preguntarse por qué ella no lo quiere más, usa la violencia contra la mujer y le pega, la mata. Bueno, eso es lo que está haciendo Putin hoy con Ucrania, ¿no? Lo otro es verdaderamente no entender cómo ha ido cambiando. En el siglo XIX, las grandes potencias tenían como práctica de uso habitual la conquista territorial. Vamos a conquistar la India por los ingleses, Asia, África, tratar de reconquistar partes de América. Pero esa práctica, como la esclavitud, ya está abolida por la humanidad. La humanidad ya repudia este tipo de prácticas, salvo las dictaduras. Y fíjense, en América Latina los únicos que apoyan a Putin son las 3 dictaduras del norte de América Latina, ¿no? Exacto. Pablo, y te pregunto ahora, considerando las cifras que se manejan de los desplazados, hablábamos de más de 100.000 personas que ya se han movilizado ahí en Ucrania hacia otros países y probablemente siga aumentando esta cifra. ¿Hablamos entonces o podríamos hablar eventualmente de una crisis humanitaria también en Ucrania? Sí, esto va a ser muy complicado. Nosotros acá estamos muy lejos y no tomamos conciencia de esto. Ucrania es un país de 45 millones de habitantes que está en Europa y que tiene muchos vínculos con Europa Occidental. Hay inmigrantes ucranianos viviendo en Europa Occidental, amigos, familias. Y ahora los que tratan de escapar de esta, digamos, de esta agresión, de este bombardeo, van a ir creando mayor tensión y mayor presión migratoria dentro de las fronteras continentales. Pero aparte, son muy visibles. Usted me puede decir, bueno, pero cuando Estados Unidos invadió Afganistán e Irak, también se generó abuso.
claro, pero no tuvo la visibilidad en el mundo occidental como este caso, porque está en Europa. Entonces, hay muchos europeos que tienen amigos, parientes, socios en este país, y hay mucho comercio. Recordemos que Europa es el país, Ucrania es el país europeo que tiene mayor cantidad de tierra para producir alimentos. Entonces hay mucho comercio, mucho intercambio, está muy integrada, mucho vínculo. Entonces muchos europeos sienten esto como una agresión a ellos, y por eso están llamando a Putin como el nuevo Hitler, ¿no? En Europa se habla mucho en esos términos. Sí, y en un continente que además tiene un trauma que no es tan poco reciente como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, digamos. También es bien inédito lo que está pasando con dos países europeos enfrentados y con una escala, decían ayer en la OTAN, que no habíamos visto desde 1945 con el término de la Segunda Guerra. Te quería preguntar porque hay declaraciones del presidente de Turquía, Erdogan, que dice que la OTAN y la Unión Europea deberían ser más decisivas en el conflicto de Ucrania. ¿Hay algo más que pueda hacer la OTAN o que pueda hacer la Unión Europea, pero particularmente la OTAN, sin escalar el conflicto más aún y generar un riesgo mayor? Porque obviamente una alternativa, me imagino, sería entrar a territorio ucraniano y atacar directamente, saltándose, sí, normas internacionales, porque hoy día la OTAN no es miembro, digamos, Ucrania no podría hacerlo mientras no haya ataque directo a uno de los suyos, pero ¿podría eventualmente haber otra vía, algo más en lo que la OTAN pudiera ser más decisiva que lo que está haciendo? Hay gente que los ha percibido a este organismo como muy débil. Mire, por un lado, en Europa empieza a subir un clamor de solidaridad con Ucrania. Sí. Esto en algunos líderes lo empezamos a ver en el discurso de algunos periodistas. Esto va a tener repercusiones políticas, los grupos de solidaridad con Ucrania van a ir ganando espacio político y representatividad. El problema es que la OTAN está presa de sus propios errores, de haberse deslegitimado en las guerras en Medio Oriente, invadiendo Afganistán e Irak, claro, que no tenían nada que hacer ahí. O sea, cuando Bush inventó presuntas armas de destrucción masiva en Irak, que era toda una mentira, e invadió ese país con el apoyo de otras fuerzas de la OTAN, sobre todo Inglaterra, incluso la propia España. Eso generó una gran deslegitimación de la OTAN. Y ahora que sí hace falta para frenar la invasión a un país inocente, se encuentra debilitada por haber hecho ese tipo de invasión en Medio Oriente. Entonces acá también tenemos que ir viendo desde una distancia los errores que han cometido los actores involucrados, ¿no? Pablo, y ahí si vemos por ejemplo también los actores que están cerca de Ucrania, pensando en Bielorrusia que está arriba en el norte, pensando también en los países que son parte de la OTAN como Polonia, como Rumania, ellos podrían tener una acción mucho más importante dentro de este conflicto, tomar quizás algo más contundente ahora que sabemos ya entramos en este segundo día de invasión rusa. Bueno, efectivamente, a esa debilitada OTAN lo que ha hecho Putin es renovarla. Le ha dado una inyección de energía, le ha dado nuevamente un objeto. Ahora los países de Europa Oriental van a estrechar vínculos para vigorizar más a la OTAN, hacerla más activa, van a pedir refuerzos, incluso Estados Unidos ya está enviando refuerzos a los países bálticos, y obviamente va a ir creciendo la influencia. O sea, fíjese cómo Putin pasa a ser el gran ayudante de la OTAN, porque ahora la está legitimando, la está poniendo de nuevo en un lugar importante, está animando a los países a valorizarla, y es muy posible que la OTAN ahora crezca, en lugar de detenerse, que era lo que Putin supuestamente quería hacer, ahora la está vigorizando, y es posible que otros países pidan ingresar a la OTAN y los que ya están adentro quieran activar su fuerza militar. Y obviamente el otro punto es que Trump se quejaba de que los países de Europa Occidental no financiaban a la OTAN. Ahora seguramente se van a aprobar recursos para financiar militarmente a la OTAN, para contener a este país agresivo e invasor que es Rusia.
Pablo, hablábamos de lo que ha hecho el mundo, las sanciones, de si van a ser efectivas o no. Tú nos hablabas un poco del papelón, de la ciudadanía rusa, que también va a tener que pagar este costo. Pero hay hartos analistas internacionales que también dicen que esto puede ser parte de un plan bastante más pensado y programado en el tiempo. No sé si hay la constatación, pero hay aquellos que dicen que desde la anexión de Crimea en el 2014, Putin empezó a llevar la banca rusa a tener cada día más transacciones en yuanes con China, en desmedro, por ejemplo, del euro o del dólar, y que en el fondo con China se ha generado tal relación. En el último tiempo ha tenido muchas reuniones Vladimir Putin con Xi Jinping. Se habría generado tal relación que en el fondo China aquí sería el gran sustento de Putin para poder hacer frente a estas sanciones y resistir económicamente el tiempo que dure este conflicto, que básicamente o en gran medida va a depender justamente de la voluntad de Vladimir Putin. ¿Eso tiene asidero? ¿Es así? ¿China finalmente resguarda y le da espalda a Rusia para seguir con este conflicto adelante? Bueno, efectivamente, para Putin tener a China le permite una mayor movilidad, le da oxígeno, le da tranquilidad y le hace sentir que puede atacar de una manera impune. Pero de todas maneras, China es un país muy grande, tiene una economía grande, pero no tiene el nivel de desarrollo tecnológico que tiene Estados Unidos ni Europa Occidental. Por lo tanto, no le va a poder proveer de todo lo que Rusia necesita. Pablo. Entonces, sí. Te escucho, te quería aprovechar de preguntar ahí, ¿tú crees que lo que dice el presidente Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, es real? Él dice que él teme ser el objetivo final, el objetivo número uno ahí de Putin. ¿Crees tú que podría ser así? Sí, efectivamente, el objetivo de Putin es derrocarlo y colocar un gobierno títere en su lugar. Eso es clarísimo. O sea, Putin no quiere destruir totalmente Ucrania, va a tratar de minimizar el daño, tratar de matar a la menor cantidad de gente posible, porque sabe que cada muerto va a tener para él un costo altísimo, dado que es un país invasor. Y lo que quiere es imponer un gobierno, digamos, manejable y que se someta a su autoridad. Pablo, ¿y ahí qué pasaría, con la comunidad internacional, poniéndonos en el peor escenario, que Putin logre derrocar este gobierno, ponga un gobierno afín a él, pero qué pasa con los otros países, con las instituciones? ¿Ahí podrían ingresar finalmente a Ucrania o vendríamos de nuevo a la diplomacia de si reconocen o no ese gobierno? Bueno, por eso va a ser un gobierno impuesto, un gobierno deslegitimado totalmente, como el de Venezuela, por dar un ejemplo latinoamericano. Un gobierno que va a ser detestado por su propio pueblo, que no va a poder llamar a elecciones, así como Maduro no puede hacer elecciones libres en Venezuela. Ese gobierno prorruso no va a poder hacer elecciones libres en Ucrania. O sea, se cancela la democracia y la soberanía popular de Ucrania. Lo que hace Putin, lo que quiere hacer es capturar y secuestrar la soberanía popular y convertirla en una colonia. Y Ucrania no va a tener fuerza militar para resistirse a ello, y entonces vendrá una situación de mucha tensión. Un país de 45 millones de habitantes va a estar invadido por un gobierno impuesto por arriba, sostenido por la fuerza y no por el consenso, y eso va a crear una fuente de tensión permanente. Sí, ese sería entonces el peor escenario, Carla, que podríamos prever finalmente, que Putin logre sacar o derrocar al presidente ucraniano ahí, Volodymyr Zelensky. Sería el peor escenario. Claro, y va a ser una agonía larga, va a ser una situación de mucha tensión, de mucho sufrimiento humano, en un país muy grande y que está dentro de Europa. Ese gobierno no va a ser reconocido por el mundo, por Europa, nadie lo va a reconocer, y Putin va a tener que operar para lograr que de sus aliados sí lo reconozcan. Y entonces, bueno, va a ser reconocido por las 3 dictaduras del norte de América Latina, va a ser reconocido por algún otro país autoritario de Asia. O sea, esto va a ser un gran sufrimiento, sobre todo para esos 45 millones de ucranianos.
Tremendo. Bueno, Pablo, te queremos agradecer, Pablo Lacoste, por habernos acompañado esta mañana. Vamos a seguir en contacto, por supuesto. Siempre el análisis de lo que está ocurriendo en esta parte del mundo es bien relevante, así que muchas gracias por habernos aportado esta mañana. Que te vaya muy bien. Gracias, Pablo, que estés bien. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos.